Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales de este grupo parlamentario del Partido del Trabajo? Sean ustedes bienvenidos a este programa de Ruta Legislativa PT. Esta noche vamos a platicar con dos personas que están involucradas, dos de muchas, pero que vienen representando a esta comunidad que se esforzó muchísimo por brindar la herramienta necesaria para la construcción de esta reforma educativa que plantea el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión. Me refiero al maestro Julián González Villarreal y también a la doctora Angélica Rivadeneira Villarreal, quienes forman parte, ya nos explicarán cada uno de ellos, de este gran trabajo que se realizó para que esta reforma educativa sea distinta a todas estas propuestas, que si usted tiene oportunidad de leer o que pudo haber ya tenido contacto con alguna de ellas, usted a medida que vaya avanzando este programa se va a dar cuenta de que efectivamente es distinta, gracias al trabajo también de valiosas personas que están comprometidas con la educación. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues doctora, usted forma parte del grupo deliberativo de la educación por la Cuarta Transformación y estuvo relacionada directamente en los trabajos de cómo se desarrolló a nivel nacional pues ahora sí que todo el método con el que, que utilizaron para construir también esta reforma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir con ustedes algunos aspectos de nuestro trabajo, lo cual hacemos pues con mucho gusto y muy comprometidos. Iniciar por platicarte lo que es el Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación. Nosotros somos un conglomerado de especialistas, académicos, investigadores, padres de familia, docentes, estudiantes, todos nosotros comprometidos con la educación y preocupados esencialmente por el rumbo que habían tomado las cosas a partir de las reformas neoliberales y las consecuencias nefastas sobre los estudiantes, sobre los docentes y todos los trabajadores de la educación. Y encontramos, para nosotros fue también grato y sorprendente encontrar un grupo parlamentario como el Partido del Trabajo que estaba también en el mismo ánimo de hacer de la educación su eje rector de trabajo, su línea fundamental de acción legislativa. Entonces encontramos esos aspectos comunes y empezamos a trabajar. Pero no se planteó desde el inicio que fuera de la misma manera. Nosotros asesorando a los legisladores desde el escritorio, desde el trabajo de gabinete, sino por el contrario, retomar a partir de un proceso colaborativo y deliberativo con la ciudadanía, con la población, con los estudiantes, con todas las personas, sus principales inquietudes, sus experiencias, propuestas, y entonces se inicia los foros temáticos de consulta que se llevaron a cabo a nivel nacional, y son temáticos precisamente porque tienen una temática específica basada en una lógica de problemática nacional, ¿no? De urgencia. Y nosotros nos dimos a la tarea de recoger y sistematizar todas las propuestas de las personas participantes, de los ponentes, escucharlos, hacer un cambio también en la forma de hacer los foros, ¿no? No para legitimar una postura que ya está dada previamente, sino verdaderamente tomar en cuenta. Y entonces la iniciativa de reforma de los artículos 3 y 73 constitucionales que presentó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es el resultado de este trabajo deliberativo y de participación y colaboración con la ciudadanía y con todas las personas que participaron. Nosotros fuimos muy abiertos con todas las personas en expresarles nuestra gratitud por su participación y que todas las propuestas iban a ser tomadas en cuenta. Entonces, desde un trabajo científico y de investigación sustentado en una metodología científica, es que se retoman estas principales propuestas en cada uno de los ejes temáticos para incorporar
en la reforma constitucional al artículo 3 y al artículo 73, lo que la gente nos dijo, lo que la gente necesita, lo que la gente demanda. Y así es como se construye esta iniciativa, bueno, pues con la colaboración de muchos compañeros, compañeras, colectivos, que de por sí ellos ya venían trabajando estas cuestiones y no encontraban tampoco un cauce. Y pues agradecer principalmente la colaboración del diputado Reginaldo Sandoval, porque ha sido nuestro coordinador, nuestra guía intelectual inclusive, ¿no? Y gracias a él y a todos los diputados y diputadas se logró presentar el día 6 de diciembre. Les quiero compartir varios comentarios que me han hecho quienes están empezando a conocer un poquito acerca de esta iniciativa, y me parece que a veces no alcanzamos a entender o no ubicamos cuáles son las diferencias entre esta reforma, entre esta propuesta que hace el Partido del Trabajo con respecto de la de otros grupos parlamentarios. Entonces, maestro Julián, que nos pudiera platicar un poco acerca de cuáles son estos elementos que caracterizan la propuesta del Partido del Trabajo. Bien, pues nuevamente saludo a los amigos de las redes sociales y en el grupo parlamentario del PT por esta invitación que nos hacen. Nosotros somos maestros que hemos estado construyendo distintas propuestas en distintos espacios académicos, en distintos espacios educativos, y no habíamos tenido la oportunidad de poder ser escuchados. Hablamos de una historia que se construye desde los salones de clase, de prácticas educativas sistematizadas, fundamentadas, y gracias al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la fracción parlamentaria, en el caso muy particular nuestro en Oaxaca, con la diputada Margarita García, hicimos un primer foro a nivel local, en donde tuvimos la participación de varios especialistas que han trabajado sobre comunalidad, sobre la educación crítica, sobre la pedagogía, sobre estos temas educativos que de repente no aparecen en un escenario nacional, en un modelo educativo de alguna manera construido desde el escritorio. Cuando se da la convocatoria para poder participar en la construcción de una reforma al artículo 3, nosotros decidimos participar y empezamos a revisar después todas las participaciones, porque esta reforma se nutre de todas las ponencias que fueron enviadas al grupo deliberativo, y se empieza a hacer esa sistematización. No hay nada que no aparezca en ese artículo 3 que no sea resultado de estos aportes que hicieron los maestros en los foros temáticos. Es una diferencia fundamental, y utilizo mucho la palabra fundamental porque parte precisamente en esta iniciativa que tiene la fracción parlamentaria del PT, ponen el debate nacional, ponen el debate parlamentario, ponen el debate de estudiosos incluso de la jurisprudencia que nosotros planteamos, de la educación como un derecho humano fundamental, a diferencia de solo un derecho humano. Si nosotros lo dejamos como se escucha, sin la categoría de fundamental, estamos nosotros diciendo que el Estado puede enunciar el derecho a la educación, pero no lo puede garantizar ni tiene una obligatoriedad. A partir de que nosotros decimos que la educación se convierte en un derecho humano fundamental, el Estado tiene una obligatoriedad para garantizar la educación desde el nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, hasta el nivel universitario. O sea, no es solamente de que, bueno, yo velaré por una educación. No se trata de velar, se trata de que el Estado asuma una responsabilidad. Esa es una diferencia fundamental entre otras iniciativas y la iniciativa del grupo parlamentario del PT. La educación como derecho humano fundamental. Segundo, si nosotros estamos planteando que esto
debe garantizarlo la Constitución, no es privativo de un sector de la sociedad, sino tiene que ser incluyente. Y estamos hablando desde la educación inicial, para otorgarle a los niños esa categoría de sujetos de derecho social. Si nosotros dejamos a los niños únicamente en instituciones como son las guarderías, las estancias, y no los consideramos como un derecho fundamental de los niños para recibir educación inicial que les permita una estimulación temprana para poder adquirir los conocimientos en un futuro, en otros niveles educativos, los estamos privando de ese derecho para poder desarrollar capacidades, habilidades que deben estar sujetos dentro de un sistema educativo nacional. Entonces, considerar a la educación inicial como parte de la iniciativa es otra diferencia. El otorgarle garantías o principios de dialogicidad, comunalidad, una educación descolonizadora, ¿qué estamos planteando? Si nosotros no vemos a la educación como un elemento fundamental para la cuarta transformación, seguiríamos en la misma tónica del Estado que obedece a políticas internacionales, pero que no voltea los ojos a sus pueblos originarios. Y lo dejamos solamente en un discurso. Entonces, cuando decimos una educación con principio dialógico, es que vamos a dialogar entre nosotros, entre las comunidades, entre los maestros, que sean partícipes en la construcción de sus procesos de conocimiento. De repente se niega que los saberes comunitarios son fundamentales en un proceso de desarrollo integral. Y cuando la Constitución no reconoce esta educación que se da en las comunidades, está prácticamente excluyendo a muchísimas comunidades, muchísimos procesos educativos, porque nos meten a un modelo educativo neoliberal donde lo que priva es la individualización, la competitividad y tratando de buscar un mercado en donde vender la mano de obra. La iniciativa del PT promueve una educación en la colectividad que reconozca que es la comunidad la que tiene mayor presencia en la formación de los nuevos sujetos, de las nuevas personas que no se les va a privar ni se les va a quitar el derecho a la individualidad, pero sí tenemos que entender que somos parte de un colectivo. Otra situación que es importante, en un estudio de análisis a través de los procesos históricos, los maestros hemos sido víctimas de una política educativa neoliberal y quitaron al artículo 3º la esencia pedagógica, la esencia educativa, y la convirtieron en un artículo punitivo, como se conoce en la generalidad. En un artículo que dejó de ser la premisa fundamental para la formación, la educación de los ciudadanos mexicanos, en un artículo de exclusión, cuando pone una categoría como es la de calidad. Cuando está poniendo como una premisa constitucional a través de una educación excluyente. Entonces hay una contradicción incluso con el artículo 1 de la Constitución. Y hay una contradicción con una demanda histórica laboral. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento, porque eso corresponde la demanda en el artículo 3º. Otra diferencia entre la iniciativa del grupo parlamentario del PT en el artículo 3º es que agrega un transitorio, y ese transitorio se va para que los maestros dejen de pertenecer a una ley que los excluye del 123 constitucional. Entonces la iniciativa del PT regresa al magisterio, a los trabajadores de la educación, al 123 constitucional. Por eso es necesario que todos los compañeros trabajadores de la educación a nivel nacional, todos los padres de familia
todos los estudiantes, incluso de otros niveles educativos, interesados en la temática, consulten la ley, revisen la ley, participen en esta iniciativa que es ciudadana en la vía de los hechos, porque fue construida a través de estos aportes de la ciudadanía, y la comparen con las otras iniciativas y se van a dar cuenta que la iniciativa del artículo 3 de educación de la fracción parlamentaria del PT es de avanzada, porque está construida incluso con análisis comparativos de constituciones de otros países. Hicimos un estudio comparativo también de los países que tanto habla las organizaciones internacionales que ocupan los primeros lugares, con países que tienen sistemas parlamentarios. Hicimos un estudio comparativo de todo un análisis muy profundo, y decimos, la iniciativa que tiene el PT en el artículo 3 es completamente de avanzada, y se pone en el debate. Y hemos recibido varias opiniones de especialistas en donde nos mencionan que es cierto, no es una iniciativa que esté sesgada, que esté excluyente, que no escuche a los demás. Por el contrario, es una iniciativa en donde todas las fracciones parlamentarias pueden encontrarse, pueden sumarse para crear un consenso, porque está planteando no un modelo educativo excluyente, sino está planteando un sistema educativo para la República Mexicana en donde todos somos partícipes. Interesante lo que dice el maestro, porque estamos hablando de que el trabajo que se realizó a través de estos foros, y bueno, además de varios métodos que tuvieron para hacerse llegar de las necesidades y sí, sugerencias que hizo llegar la población, arrojaron ciertos indicadores que fueron contemplados para la construcción de esta reforma de avanzada, como lo dice atinadamente el maestro. ¿Qué fueron esos resultados, Angélica? Sí, a mí me gustaría solo complementar la parte que ha expuesto excelentemente el maestro, que pues sin lugar a dudas nos ha estado colaborando él y los colectivos todo el tiempo. Únicamente mencionar un eje distintivo, y creo que es el más importante, que es la noción de dignidad humana. No es calidad humana, no es calidad, es dignidad. Dignidad humana, que inclusive sería muy prudente que todos empezáramos a hablar de educación digna y no educación de calidad. Bueno, algo que se escuchó en todos los foros, tanto a nivel inicial, especial, normales, educación superior, fue esa clamor por el respeto a la dignidad de las personas, por el respeto a la diversidad sociocultural y lingüística de nuestro país, por el respeto a la dignidad de todas esas personas que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Porque en el antiguo texto constitucional, reformado en el 2013, se hace una falsa, perversa homogeneización. Entonces, esa falsa universalidad que dice, bueno, todos tienen derechos, pero no establecen que existen diferencias significativas que tienen que ser tomadas en cuenta. Cuando entramos a un modelo, como es llamado, un modelo educativo nacional, que no toma en cuenta estas necesidades especiales o particularidades o contextualización, estamos violentando no solo la dignidad humana, sino los derechos humanos. Entonces, la intención de incluir el principio de dignidad humana es, hoy en día, en los textos constitucionales más importantes del mundo, lo más avanzado que existe en cuanto a protección internacional de los derechos humanos, está plasmado en los tratados internacionales. Lastimosamente a nuestra Constitución adolece de ese reconocimiento que el Estado debe hacer, y a través de todos sus agentes, de la dignidad humana. Como todos sabemos, bueno, el Estado de manera enunciativa y declarativa reconoce
que en México existe el reconocimiento de los derechos humanos, pero se sigue practicando la tortura, se sigue practicando la desaparición forzada, el feminicidio, los secuestros, las muertes, asesinatos, y lo que nos atañe, una exclusión vergonzosa de la educación, y sobre todo a los sectores con mayor vulnerabilidad o que han sido vulnerabilizados históricamente, como son los pueblos originarios o estas personas con necesidades educativas especiales. Ellos están fuera del sistema porque no son considerados importantes, no se toman en cuenta. O sea, pareciera que no existieran. No existen, y no existen en sí para el sistema. Entonces era necesario plantear esta noción de dignidad humana que establece que los poderes públicos están vinculados a esta protección de la dignidad humana y no al revés. No es el Estado el que otorga la dignidad humana por condescendencia o porque esté dando prestaciones ni un servicio. Hemos sido claros, y el grupo parlamentario también, en que la educación no es un servicio, es la más alta función del Estado y debe catalogarse así precisamente frente a la Cuarta Transformación. Solo a través de la educación va a ser posible salir de las enormes brechas de desigualdad que han destruido este país, de la exclusión, de la marginación, y vamos a poder transitar hacia un país mejor en donde todo mundo tenga el respeto de sus derechos humanos, donde pueda ejercer sus libertades con respeto. Porque también el artículo es muy enfático en decir su carácter nacional y de unidad. No por estar hablando de la necesidad de respeto a la diversidad sociocultural y lingüística se habla de una balcanización, al contrario, eso es lo que va a dar la unidad nacional, el respeto a la patria, el respeto a la nación, que también nos hace falta porque hemos estado mimetizando modelos educativos que no están de acuerdo con nuestro país y nuestra historia, quiénes somos, a dónde vamos y qué es lo que queremos. Esa es fundamentalmente la propuesta principal. Ahora, de lo que me comentabas rápidamente, un clamor, como dice el maestro, fue en todos los foros, inclusive los de educación superior. ¿Cómo va a llegar un joven, un adulto a la educación superior si no fue atendido en las primeras etapas de su vida? Sí su alimentación, sí su desarrollo psicomotriz, afectivo, emocional, físico, tampoco fue atendido, fue descuidado. Entonces establecemos desde los derechos de los niños, que es un derecho del niño, que es un sujeto de derecho a tener su educación inicial y se integra en la educación básica. No es una opción, porque anteriormente el artículo constitucional dice el Estado promoverá. Hay otra iniciativa de reforma que simplemente borra la educación inicial, porque esos niños ya no existen. Entonces hay que defender el derecho de los niños de los 45 días a los 3 años que puedan disfrutar de su derecho a estar en un ambiente de protección, de cuidado, de nutrición, en donde inclusive se puedan detectar algunos problemas que estos niños, si fueran atendidos tempranamente y oportunamente, no tendríamos jóvenes padeciendo muchas problemáticas porque simplemente nadie los vio, nadie los escuchó, ¿no? Y también que toda la educación se hiciera obligatoria, porque hoy en día la responsabilidad de educar a las personas está sobre la sociedad. El Estado simplemente dice, bueno, yo imparto, porque soy un prestador del servicio educativo, no soy el garante. Entonces ahí es nuevamente, como dice el maestro, es un cambio de paradigma muy importante. El Estado es el garante de la educación en todos los niveles, tipos y modalidades que existan de educación durante todas las etapas de vida de una persona. No porque hay otra iniciativa que menciona niños, niñas y jóvenes. Entonces un adulto ya no tiene el derecho a estudiar. Una persona con necesidades educativas especiales tampoco tiene el derecho a estudiar.
Y en ese sentido también volvemos a otro clamor de la gente y una demanda muy enérgica de que no desapareciera la educación especial, de que también se formen en las escuelas normales, porque ¿quién va a atender la educación inicial, la educación especial, la educación básica, la educación media superior y superior? Bueno, porque también de un brochazo borran, y nosotros sabemos a la persecución que ha habido a las normales rurales, a las normales indígenas, se desapareció todo el sistema de educación inicial y especial. Esa es la lucha que tiene el grupo parlamentario del PT con sus diputadas y diputadas, y yo creo que tienen una enorme oportunidad de presentar y de defender una iniciativa, como dice el maestro, de avanzada, de la máxima protección posible hasta el día de hoy que existen los tratados internacionales para el derecho a la educación. Y hablando en ese contexto, ¿qué pasaría si la reforma educativa se planteara en los términos que propone el Partido del Trabajo? Primero, tendríamos que considerar cuál sería la crítica más fundamental, que yo no quiero dejar el espacio sin tocarlo. Es el asunto de la evaluación, pero yo pongo en la mesa que no puede tener la categoría de evaluación en un texto constitucional, porque la Constitución tiene un origen social histórico. Y entonces nosotros poner la evaluación en un texto constitucional, estamos negando el proceso de desarrollo histórico, entre sociohistórico natural, ¿sí? Porque estamos poniendo estándares para que un país, digamos, si se desarrolló o no se desarrolló, y eso viene en leyes secundarias o viene en los reglamentos, pero no de manera constitucional. ¿Qué pasaría? Tendríamos que cambiar de paradigmas, y un primer paradigma es pensar que la educación, si ponemos la educación inicial, ¿cuánto nos va a costar? Si ponemos una universidad, ¿cuánto nos va a costar? Lo estamos viendo en términos de rentabilidad financiera, y la educación no tiene que verse en términos de rentabilidad financiera, sino tiene que verse en términos de desarrollo social, histórico, de las comunidades, de las poblaciones, de las ciudades, y entonces vamos a empezar a cambiar de paradigmas. Si la iniciativa del PT se aprueba, vamos a empezar a cambiar de paradigmas en donde vamos a tener respeto a la dignidad humana, vamos a tener sociedades más seguras, porque los estudiantes se van a formar con paradigmas distintos a la competitividad, al querer tener más, qué es lo que ha formado a estos adolescentes o jóvenes que pertenecen ya a grupos delincuenciales, porque así se han formado. O sea, los que hoy delinquen se formaron en un modelo educativo neoliberal, y si aprobamos la iniciativa, o si se aprueba la iniciativa del PT, dentro de unos años vamos a tener una sociedad distinta, con garantías para toda la sociedad. Es que el tiempo nos come. Ya les había yo adelantado que se nos iba a ir muy rápido. Pero no quiero que el tema quede aquí. Me parece que quedan bastantes cosas en el tintero, porque vale la pena que sigamos hablando de esto, que sigamos promoviendo este gran trabajo que, como lo platicábamos fuera del aire, si se aprobara en los términos que propone el PT, caray, otro gallo definitivamente nos cantaba. Un mensaje final, por favor, maestro, doctora. Pues yo felicitar a los diputadas y diputadas del grupo parlamentario, porque no es fácil atreverse. O sea, dar este salto requiere de valentía, ¿no? Es cambiar totalmente los conceptos que se tienen, que nos han sido introyectados y que los tenemos ahí, porque nadie piensa que hablar de calidad sea algo negativo, hasta que ves los efectos que ha tenido esa pequeña palabrita en un texto constitucional y a lo que nos llevó. Entonces, aplaudo muchísimo a los diputados y diputadas por atreverse, permitir a la gente participar, realmente trabajar como un parlamento abierto y estar ahí cumpliendo
todo lo que ellos prometieron cada uno en sus estados, en sus entidades, en sus localidades, y están trabajando por y para la gente. Y además tener un acercamiento, a veces para muchos es complejo con los académicos, con los docentes, los especialistas, fundamental eso, y pues gracias a todos, a ustedes por invitarnos, es un placer compartir con ustedes. Pues también el agradecimiento al espacio que nos permiten expresar toda esta construcción que se está haciendo, pero a los diputados de las distintas fracciones parlamentarias la invitación para estudiar la iniciativa, sumarse a ella, porque digo que están en un momento histórico. Si realmente quieren pasar a la historia, tienen que considerar un artículo 3º reformado, pero a las condiciones históricas que hoy necesita nuestro país, si realmente queremos una cuarta transformación. Y agradecer a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo por la invitación y la oportunidad que nos da de estar en estos espacios y poder aportar pues un granito de arena en esta construcción histórica. No vale la pena, saben que ustedes aquí tienen los brazos abiertos, las puertas abiertas, y seguros de que cuando se trata de construir, con su granito, con nuestro granito, se pueden hacer cosas verdaderamente fundamentales. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros de antemano les pedimos que por favor compartan la información que se está virtiendo en este espacio, porque de verdad, créanmelo, que puede cambiar la vida de quienes nos están viendo allá afuera, y además vale mucho la pena que ustedes conozcan qué es lo que este grupo parlamentario está realizando por ti y por tu familia. Mi nombre es Linda García, seguimos en contacto.